regresamos aquí en su programa Factor Valor, hablando precisamente de antes de la Revolución Mexicana con nuestra historiadora de casa, que nos da un gusto. La volvemos a saludar, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Y para los que acaban de iniciar, estábamos hablando precisamente de la educación antes de la Revolución, que fue en el Porfiriato. Está muy interesante y nos quedamos platicando de que tenías una duda. Ah, cierto, porque, antes de irnos, pusimos una imagen de una mujer amamantando. Ahorita es un tema muy polémico porque, bueno, lo que yo pregunto es, ¿por qué, de qué momento pasó a hacer algo esto? O sea, tan bello, la naturaleza de la mujer, a ahorita verlo tan satanizado, una mujer dando pecho en la calle o dando pecho, no sé, en cualquier lado, o sea, para las personas, híjole, es una falta de respeto total. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento, no? ¿De qué época estábamos? O sea, bueno, ¿en qué época se veía tan hermoso y ahorita en qué época estamos? Pues todavía se ve, pero ya las mujeres más bien como que ya no piensan que se desfiguran, que no sé qué. Y sí, ha cambiado mucho eso, ¿verdad, Ruth? Sí, lo que comentábamos justo hace rato, la mujer pedía salir de casa, insertarse también en el mercado laboral y definitivamente en cuestiones de tiempos para amamantar a un bebé no se lleva con el capitalismo moderno, ¿no? Exacto. Sí se tienen contempladas las leyes para que las mujeres ya puedan... ha cambiado de hecho un poco. Ha cambiado un poco para darles este espacio, ¿no? Y finalmente no dejan de ser madres por ser mujeres que salgan a trabajar a la calle y se les permite un horario más corto para cuestión de amamantar a su bebé, o se les piden las guarderías que lleven su leche, que ellas se saquen su leche y se la lleven a las guarderías. Pero definitivamente estamos en una sociedad que no beneficia esta actividad en cuestión de pensamientos. Bien lo decían ustedes, muchas mujeres piensan en practicidad, en estética, y desafortunadamente estamos acostumbrados a los productos no naturales que facilitan la vida, entre comillas, y que finalmente tienen otros impactos negativos para la salud. Y imagínense, si ya los médicos prefieren programar a las mujeres para cesárea y no pasar las horas con ellas en trabajo de parto por cuestión económica, tenemos que hablar en plata, es una realidad. Imagínense, también sentarse a amamantar a un bebé implica su tiempo. Sí. Y las personas no piensan en este tiempo de acompañar a su bebé, de tener un vínculo con por ellos, eso hay de darle... tantas carencias de amor, de niños con más problemas que antes. Precisamente por eso. Y es un decir que facilita, ¿eh? La verdad es que es más fácil no cargar una mochilota con agua, con termo, con polvo, con la cucharita, la medidora, el trapito. Agarras a tu bebé y vámonos a la calle. Y rico, le das de comer a la hora que quieras. Yo sí amamanté a los míos, ¿eh? Y la verdad dije, qué flojera andar con un biberón. No. Y es que estamos hablando de una sociedad que se adscribe a la practicidad. Y estas prácticas no le permiten llevar el ritmo vertiginoso de la vida actual. Entonces, ¿qué haces? Las quitas. Exacto. Y así va. Yo una vez fui a una oficina de gobierno y bueno, ahí les tienen su espacio a las mamás para que puedan amamantar. Ahí en ese espacio es como un tipo como cuartito y ahí les dan el espacio. Digo, qué padre, ¿no? Que, bueno, no en todos los lugares, pero bueno, en los lugares que lo implementan, pues bueno, qué padre, ¿no? Sí, afortunadamente hay toda una serie de campañas para que las mujeres otra vez tengan este tipo de prácticas. Exacto, y parece que va avanzando, como moda, ¿verdad? Porque ahora ya es la moda. Pero déjame platicarte, Ruth y Chava y Laurita, nos llegaron llamaditas y fíjense lo que la gente nota, ¿eh? O sea, hoy no hablamos de la vestimenta tanto como en la vez pasada, pero fíjate cómo sí les preocupa. Pedro Moncada, que le mandamos un saludote. Saludos. Dice, Saludos, hoy es muy notorio el asunto de la vestimenta. Las mujeres mientras más enseñan, mejor se sienten. Y no importa la clase social. Y es muy cierto. Ahí tienen la lady de no sé qué asunto, que se le vio todo y bueno. Y tenemos Bárbara Sánchez, también un saludo. Saludos, y dice, pues siempre han sido siempre han sido objeto las mujeres, antes por designación y ahora porque deciden estar bajo el yugo del hombre para que las mantenga. Es un pensamiento
general, pero sí las hay, no todas, pero volvemos a lo mismo, si te educan y te dicen que tú en tu casita, que tu esposo te tiene que proveer, pues así lo haces y te sientes bien. Pero ya muy, muy en el fondo, la verdad es que creo que es bonito, porque dedicarte a tu casa al 100% es bonito. Lo que pasa es que hoy con la modernidad, en vez de limpiar, en vez de preparar una comida rica para tu familia, te la pasas en el Face y vas y compras comida hecha. Eso es lo triste de estos tiempos. Pero en realidad si te dedicas a tu casa es muy bonito. No creo que todas lo hagan porque las mantengan, ¿verdad? Pero pues qué cómodo. Y a Rebeca Solís, la educación femenina era el sometimiento al varón. Es lo que tenían, o sea, es un general. Gracias, Rebeca, por llamarnos y pues sí, de alguna forma, esa es la mirada general que tenemos ahora, Sí, que claro. eran sometidas, pero no tanto, porque aparte había mucha educación. Y bueno, continuamos con este tema, Ruth. Sí, hay una cosa que no podemos soslayar. La vivencia de la feminidad se vive en comunidad y aparte de una manera individual. Exacto. Entonces, por ejemplo, podemos ver a estas mujeres en que tenían una obligación fundamental y se les educaba para eso, para ser bellas. Hace unos días yo estaba leyendo algunos textos y caí en cuenta de algo y dije, oh por Dios. En la época era muy mal vista la vanidad. Y decían que una mujer no podía ser vanidosa ni ser pagada de sí misma, pero estaba obligada a ser bella para el otro. Entonces, aquí es donde podemos encontrar cómo este discurso machista, donde se le ve a la mujer como objeto, se filtra y ni siquiera nos damos cuenta. Porque la vanidad obviamente la estamos pensando como un pecado, ¿no? Pero una mujer que no llega a la vanidad, sino simplemente a quererse a sí misma, a vestirse y arreglarse para sentirse bien consigo misma, ahora es un discurso absolutamente normal. Pero en la época no se le educaba para eso. Se le decía, tienes que ser bella para el otro, para el esposo. Así era Así era en esa época. Y uno de los principios fundamentales de la educación de las mujeres burguesas, por ejemplo, o de la realeza, era enseñarlas a vestirse, enseñarlas a portar todos estos... Toda la etiqueta. Toda la etiqueta, exactamente. Y como yo les decía, no en función de ellas, sino en función de el otro y el otro varón. Entonces, aquí es donde está el problema. La situación no es si trabajaban en casa o si trabajaban fuera de casa, si se les permitía tener estudios o no. Más, estos son solo manifestaciones de un pensamiento que es donde está lo grave, que es que no se le consideraba que tuviera la misma altura intelectual del hombre, que no se le viera como ciudadana y que no tuviera los mismos derechos. Ahí está el problema. Sí. Porque pensemos en una casa en donde ella se queda cuidando a los hijos y él trabaja en este rol tradicional, pero el esposo la ve como un ser humano también capaz de pensar y de tomar decisiones, que juntos deciden ese día cómo van a educar a los hijos, si van o no a una fiesta, si adquieren o no una finca, sobre los estudios del hijo. Ahí está increíble porque la está viendo como ser humano a su altura, pero si llega y la ordena como si fuera su hija, pues estamos viendo a un hombre. Pueblos todavía lo hacen todavía, es que esto es lo más increíble del asunto, que en pleno siglo XXI sigue sucediendo. Sí. Y yo les decía, esta época de la historia de México es muy complicada, porque en primer lugar se están tomando decisiones grandes a nivel político, económico y social. Se tenía muchos problemas antes de la llegada de Díaz al gobierno, todas las intervenciones que hubo del extranjero. Finalmente hay un presidente que dura el periodo presidencial, lo puede terminar, hay una bonanza económica, se está decidiendo cómo se va a organizar el país y al mismo tiempo hay que ver cómo van a convivir hombres y mujeres en este ambiente y se van a definir los conceptos de ciudadanía, de feminidad, de masculinidad, de educación. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sí. Oye, Sol, y ahora que estábamos hablando del tema de la formación, ¿cómo en aquel entonces era la educación? Pues mira, la educación estaba pensada de dos formas principalmente. Se podía tomar en casa
o se podía ir a instituciones públicas para ello. Pero inclusive era muy notorio que era colegio de señoritas y colegio de varones. No te mezclabas, no había mixtas. Y justamente en alguno de estos congresos de instrucción pública que hubo, el secretario de instrucción decía, de cada 4 escuelas para varones, solo hay una escuela para mujeres. Así es. Imagínense la Wow. En la pantalla oportunidad. tenemos el colegio, ¿sería? Exactamente, esta es una imagen de colegio. Aquí, si se fijan, sí están combinados. mixta, Este sí ¿verdad? es mixto. Pero no podemos olvidar que los libros de texto estaban pensados para niños y para niñas. Y exacto. No tenían los mismos. No tenían los mismos. Hay algunas materias que las compartían, pero hay otras que eran diferentes. Entonces ahí es donde viene esta como labores para mujeres y labores para hombres. Lo que se les enseñaba no era lo mismo. Y como decíamos, si 10% de la población tiene acceso a la educación y de esas personas que tienen acceso a la educación solamente hay una escuela para niñas y 4 para varones, imagínense, o sea, había muchas mujeres que no estaban siendo educadas. De hecho, el ministro de Educación decía, si una mujer que es la que va a educar a sus hijos en casa no está educada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les van a compartir a los hijos? Entonces es muy importante educarlas. Exacto. Pero se les seguía educando en este rol tradicional. Y había diferentes niveles de instrucción. Había un nivel que era parecido a lo que ahora es nuestra secundaria y también estudios parecidos a lo que era la preparatoria. Pero imagínense, si muy pocos niños llegaban a la educación primaria, imagínense cuántos llegaban a estos grados más altos y de estos cuántos eran mujeres. Sí, así. ¿no? Y fíjate, Ruth, que por ejemplo en algunos países de Europa, sobre todo los de frío, invierno, el hombre se iba a sembrar y quien se quedaba y la que se preparaba era la mujer, porque la mujer estaba todo el invierno en casa con los niños, era su maestra de todas las áreas, era como que muy educado los niños, porque el papá toda la temporada de invierno era sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Sí. Entonces ahí sí la que estudiaba era la mujer y no el hombre. Y no el hombre. Y fíjense que analizándolo de manera fría, sí había algunas conveniencias en cuanto a ciertas enseñanzas, porque bien sabemos que los hombres y mujeres somos diferentes, tenemos sensibilidades diferentes. Sí, claro. Y esas capacidades había que volcarlas, en este caso, como lo decía Porfirio Díaz, para que México fuera este país de progreso, que hombres y mujeres participaran en este país de progreso, pero claro, cada uno en su lugar. Y más adelante les voy a contar una anécdota muy particular en donde yo le puse palomita al jefe del Ejecutivo, ¿no? Dije, bien, me cayó, eso está muy me cayó interesante. mejor Porfirio. Y bueno, y como les iba diciendo, estas diferencias y estas sensibilidades sí nos van a hablar de las materias que recibían estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, había algunas escuelas particulares en donde se les enseñaba a hacer a estas señoritas amas de casa. Acabamos de ver esta escena. La imagen de la cocina. La imagen de la cocina. Desde Y niñitas, ¿no? Desde niñitas. Definitivamente estamos viendo los espacios de la mujer. ¿Cuáles eran los espacios en los que se iba a desenvolver la mujer y cuáles eran los conocimientos que iba a necesitar ahí? Pues de eso vamos a hablar ahorita que regresemos, Ruth. Está muy interesante y a mí me encantan esas fotografías tan antiguas. ¿O qué les parece si Hermosísimas. seguimos viendo más fotos? ¿Sí? Sí, ¿No todavía vamos a tenemos corte? más fotos, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces continuamos. A ver, A ver, Continuamos. que ¿qué más nos tenemos por pasen la allá? siguiente Ok. Continuamos foto. con las siguientes fotos. Mira nada Miren, más por qué ejemplo, belleza. esta es una maravilla de imagen. Ustedes ven esa maquinita que está al centro, es Ajá. una lavadora. ¿Lavadora? De esos tiempos. Es una El lavadora de rodillo, esos ¿verdad? tiempos. Se El metía rodillo, la los ropa y la rodillos. exprimía. Exactamente. Pero era manual. Era manual. Y justo les están enseñando a las mujeres a manejar esto. Había, otra de las fotos que traigo por aquí, hay una mujer que está moliendo en un metate. Y ya podemos encontrar estos elementos tradicionales y modernos dentro de los hogares, pero volvemos a lo mismo, en los hogares donde hay dinero. Imagínense para la concepción de la época, para la mentalidad de estas mujeres, estar viviendo los últimos años del siglo XIX y ver cómo está esta transición a la modernidad y que ellas puedan usar una lavadora. Cuando Exacto. antes se lavaba a manita, a mano, y no se podía lavar tanto una prenda porque se desgastaba. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado
usado de estos dobles tiras Ajá, de que llevaba tela su para el tinta. sudor y para el tenemos una suelo que imagen. se Esa les es la quitan. que se lavaba. Que es la que se lavaba, exactamente, ¿no? También está esta escena de ¿Este esta es el mujer que está planchado? planchando. ¿Está planchando? Sí, está planchando con estas Ah, son las planchas planchas que eran gordas, que ¿no? se De calentaban carbón. en carbón, Carbón. que eran de metal. En hornos. Y yo tuve Wow. todavía la oportunidad de verlas en Yo vivo. Mi también. abuela tenía. Y si alguien tiene una en su casa, intente planchar con una de estas. Es una chulada. Por el peso, plancha Deja, precioso. sí, sí, yo Y las de ahora recuerdo que eso. son tan ligeritas, no, o sea, dejan No, arrugas. ya ni se plancha, Sí, ya ni se usa exacto, ya ni arrugado. se plancha, es esa Ya ni ropa que no se ya se usa plancha. arrugado. Sí, fíjate que sí, Exactamente. yo recuerdo mucho a mi abuelita y usaban almidón. Eso yo no sé ni dónde se consigue hoy. Pero mi falda era así de plisadito, plisadito, plisadito. Ay, sí, todo era así, Y ¿verdad? así, súper almidonada. O sea, yo no me quería ni sentar porque estaba tiesecita y se veía bien bonita. Y eso pues ya ni se usa. Sí, no, las cosas han cambiado bastante. Basta. Han cambiado bastante. Y los tipos de tela, por ejemplo, vemos las artesanas que están aquí en Guanajuato, que venden joyería y todo eso. Casi todas traen como una falda, pero es así plisadísima. Pero en sí así la tela ya, no la Sí, ya plancha. la lavan. Sí, no. Y bueno, seguimos con más imágenes. Por ejemplo, en la imagen anterior estábamos viendo, es una pintura de estas mujeres que están en un espacio público, es un café, y algunas de ellas ¿Tiene tienen la pasas, sus por labores en las manos, que se les enseñaba a estas chicas, como parte de su educación era fundamental, que supieran hacer estas cosas para la casa. Esta es verdad la que comentas. Exactamente. Es ¿Esto es aquí en México o es una? No, esta es una pintura nada europea. más. Esta es una Ah, pintura ok, ok. europea, pero nos habla de las prácticas que existían en el mundo en Occidente. ¿Qué ¿no? estaban Y haciendo también ahí ellas? Están bordando. Están haciendo o sea, iban a bordados. café, no a chismorrear como ahora. Bueno, Iban a también iban al bordear. café chismorreal, pero también hacían ambas cosas. Pero eran Sí, productivas, pero eran ¿no? productivas. Ah, El verano pasado tuve la oportunidad de estar en el castillo de Chapultepec, en una exposición, y ahí pude ver varias de estas labores que les enseñaban a las niñas en estas escuelas de primeras letras. Son una belleza, unos bordados en rococó, Qué le maravilla. bordaban el nombre de las niñas en la parte de abajo, así sabías quién las había Y se hecho. acostumbraba que en la boda dabas las primeras sábanas con el nombre de Bordado de los... De los de novios. la señora, señora, ella sea señora, tal, de. Y Sí. así era la funda. Sí. La sábana, así era muy, muy especial, ¿verdad? Sí. Muy marcado. Sí, Y en está muy en esta marcado. imagen, Por ¿qué ejemplo, representa? En esta imagen representa a estas mujeres que ya tienen acceso a la lectoescritura, tienen acceso a publicaciones periódicas, las cuales fueron fundamentales en la educación informal en México. Esa también es como otra parte que tendríamos que hablar. Había educación formal y educación informal. La formal la recibían en las escuelas y con sus institutrices o sus madres en casa, pero la informal llegaba a través de los medios de comunicación de la época, que era la prensa escrita. Había varias revistas de mujeres circulando en el mercado. En muchas de ellas se les enseñaba sobre la moda de la época, recetas de cocina, O sea, como las de la actualidad, más o como menos. las de la actualidad más o menos, sí. Les enseñaban, no sé, a desmanchar ropa, tips para la casa. Y había otras revistas en donde empezaban a introducir conocimientos de lo que vamos a llamar científicos. Se les empezaba a hablar de naturaleza, de química, de historia, de otros Pero apenas, elementos. ¿eso como en qué año fue? Podemos hablar de la segunda mitad del siglo XIX. Ah, ok. Y esto del civismo también se los enseñaban. Esto del Sí, era civismo también muy, se los muy- enseñaban. Era una de las Sí. principales materias, ¿verdad? Sí. Y vamos a regresar con eso, Ruth. Perfecto. Y acercarnos un poquito a esta época de la revolución. Claro que sí. ¿Qué pasó y cómo fue la transición? Y volvemos en un momento. Regresamos. Muchísimas gracias por su Regresamos, atención. gracias. No le cambiemos.